Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos el overview de la nueva LG Nano 80. El diseño de esta pantalla se sigue manteniendo semejante al de toda la línea NanoCell del pasado 2021, con mínimos cambios en su apariencia, conservando sus bordes de menos de 1 centímetro para no distraernos. Los soportes están construidos en plástico de buena calidad, tienen forma de V y se articulan con un par de tornillos que vienen incluidos sin tanto tambaleo cuando está sobre algún mueble, además de incluir unas tapitas y una correa para administrar mejor los cables. Como es habitual, encontraremos un pequeño botón debajo del logo de LG con el cual podremos cambiar el volumen, los canales, las entradas, apagar o prender la pantalla. La parte posterior está hecha principalmente de plástico en color negro con el típico aspecto de la familia NanoCell, con algunas entradas posteriores y con la mayoría en el lateral izquierdo para un mejor acceso a estas. Su grosor será menor a los 6 centímetros, siendo ideal para montarla a la pared. En el interior de la caja encontraremos el manual de instrucciones, el cable de alimentación, así como el nuevo control mágico y un par de pilas. Los tamaños y precios los puedes checar en la descripción del video. La calidad de imagen es muy buena tanto para la versión con panel VA como para la versión con panel IPS, pues mantiene un contraste ligeramente por encima de la media, que nos proporciona colores más precisos y con mejores tonos, acompañado por un brillo demasiado bueno para ver contenido estándar, aunque no tanto para ver HDR, pero sí que tendremos un buen panel antirreflejos, mientras que su uniformidad de negros es muy buena en la versión con panel VA, y no tanto para los paneles IPS, ya que podremos notar algunas fugas de luz, en especial en escenas oscuras de alguna serie o película. Debo mencionar que no vendrá con una función de atenuación local que mejore la imagen en general. Como es habitual, el modo juego tendrá un retraso de entrada bajo y un buen tiempo de respuesta menor a los 10 milisegundos. Así no sufriremos de temblores o saltos en las imágenes a la hora de jugar. Recuerda que esta pantalla es totalmente compatible con tu PlayStation 5 o con tu Xbox Series X. El audio en general es pasable, tiene una potencia total de 20 watts repartidos entre dos altavoces pequeños de 10 watts cada uno, que son suficientes para llenar una habitación mediana o grande con un volumen moderado, brindándonos una calidad de audio estándar o buena a la hora de reproducir todo tipo de contenido, pero si comenzamos a subir el volumen a más de la mitad, notaremos algo de distorsión en el audio. Lo mejor en estos casos es adquirir alguna barra de sonido para tener mejores resultados. Además, este modelo es compatible con formatos de audio Dolby Digital y Dolby Atmos por medio de la entrada HDMI y ARC, mientras que por la salida óptica digital solo podremos emitir audio Dolby Digital en todos los tamaños. En conexiones tenemos 4 entradas HDMI 2.0, el puerto número 2 viene con retorno de audio mejorado, excelente para conectar un receptor de audio y video, algún teatro en casa o una barra de sonido. 2 entradas USB versión 2.0 ideales para conectar algún disco duro externo o alguna memoria USB. Una entrada para el cable de internet. Una salida óptica digital para conectar un teatro en casa o alguna barra de sonido. Y una entrada para la antena o cable. Viene con Bluetooth versión 5.0, además de ser compatible con redes Wi-Fi 2.4 y 5 GHz sin ningún problema. Este modelo acepta la mayoría de las resoluciones más comunes desde contenido estándar hasta 4K. Es compatible con formatos de video HDR10, HDR10 Plus, HLG y Dolby Vision. Tiene una tasa de refresco nativa de 60 Hz, acompañado por un panel VA solo en la versión de 50 pulgadas, ya que en sus demás tamaños vendrá con un panel IPS. Recuerda que todos los paneles poseen una profundidad de color de 10 bits para brindarnos un mejor color. Su sistema operativo es webOS en su versión más nueva,
con un pequeño incremento en la fluidez de la interfaz, trabajando con el procesador Alpha 5 Quad-Core 4K de cuarta generación, mientras que su memoria RAM será de 2 GB con un almacenamiento interno de 12.5 GB, de los cuales solo tendremos 1.2 GB disponibles para instalar una que otra aplicación. El brillo máximo para SDR será de 400 nits, llegando hasta los 350 nits en HDR. Esto solo aplica para la versión con paneles IPS. Finalmente, el consumo de energía en reposo será de 48 watts y hasta 166 cuando está prendida. Estos valores solo aplican al modelo de 55 pulgadas. Nos encontramos ante una pantalla 4K con tecnología NanoCell que reemplaza a la Nano 81 de 2020, con pequeños cambios en la calidad general de la imagen, ya que sigue manteniendo un contraste nativo similar al de su predecesora, con una pequeña ganancia en el brillo y en la uniformidad de los negros, que se mejoran notoriamente en la versión con panel VA, siendo ideal para ver deportes, películas, series o para jugar videojuegos, ya que, como he mencionado antes, posee un modo juego muy útil, ya que implementa el modo de baja latencia, un retraso de entrada bajo con un tiempo de respuesta menor a los 10 milisegundos, que evitarán los molestos saltos, temblores o vibraciones durante una partida. La podemos comprar en algunas tiendas departamentales así como algunos centros comerciales, también en la mayoría de los sitios de internet por un precio regularmente accesible. Lo bueno es que disfrutarás de una buena calidad de imagen en ambas versiones. Además, tendrá excelentes ángulos de visión solo para los paneles IPS, mientras que para la versión con panel VA obtendrás un nivel de negros bastante bueno, con una interfaz simple pero completa con una ligera mejora en la fluidez a la hora de navegar, sin olvidar que tendrá un buen rescalado de imagen que mejora el contenido de baja resolución. También encontramos algunas de las mejores apps preinstaladas de fábrica como Disney Plus, Netflix, Apple TV, HBO Max, YouTube, Prime Video, entre muchas más que podrás descargar desde la tienda de aplicaciones. Recuerda que este modelo será compatible con los asistentes de voz inteligente de Alexa y Google, con muy buenos resultados en la práctica, así como los comandos por voz que se activan desde el control mágico, que igualmente nos proporcionan resultados positivos durante su uso. Lo malo es que las versiones con panel IPS presentarán algunas fugas de luz que podrían molestar a algunos. Ten en cuenta que la reproducción de contenido HDR no es del todo buena, aunque eso ya dependerá de tu apreciación personal, y quizá el audio sea insuficiente en ciertas condiciones. Lo mejor sería conectar una barra de sonido. En mi opinión, LG ha mantenido a esta Nano 80 como una pantalla 4K equilibrada de gama media que funcionará más que bien a la hora de reproducir contenido variado. Sin embargo, si planeas ver mucho contenido en HDR, te recomiendo pensarlo 2 veces antes de adquirirla. Pero si tienes curiosidad por probar la tecnología NanoCell, esta sería una buena opción. Recuerda que la versión con panel VA te dará negros profundos, ideal para ver películas en una habitación oscura. Por otra parte, no considero que valga la pena el salto a esta Nano 80 si vienes de una NanoCell de 2020 o de 2019, ya que no habrá cambios evidentes o notorios en la calidad de imagen. Pero si esta es tu primer pantalla 4K, entonces quedarás más que satisfecho con los resultados. Espero les haya gustado y servido este overview. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olvides seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.